Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, afiliados de la APSE Sindicato. Estamos muy emocionados hoy por ser la inauguración de esta sección que realizamos para llegar a la afiliación hasta su casa con una asesoría legal importante para todos ustedes. Me acompañan hoy en el set la compañera licenciada Vivian Chávez Chinchilla, coordinadora del Departamento Laboral de APSE. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un placer estar por acá, por este medio con todos ustedes y poder llegar, ¿verdad?, hasta sus casas con las consultas que ustedes tengan en este impasse, ¿verdad?, que hemos tenido que hacer de vernos cara a cara, pero aquí estamos a la distancia presentes. También en el set contamos con la compañera licenciada Ileana Vega Montero, quien es coordinadora del Departamento Legal y también asesora de la Directiva Nacional. Muchas gracias, Ileana, por estar aquí. Gracias, Norita, y me siento realmente muy emocionada de que se haya establecido en APSE este espacio tan importante en donde podemos tener la oportunidad del día de hoy de atender una serie de consultas que han sido recurrentes en este espacio excepcional que estamos viviendo en nuestro país y en la comunidad educativa en general. De manera que esperemos que sea de sumo provecho, tanto para nuestra afiliación como para nosotros, que en todo momento las consultas de nuestra afiliación nos sirven siempre de una gran retroalimentación. También desde la plataforma Zoom tenemos al compañero máster Eduardo Barahona, quien nos va a ayudar en las consultas desde el área administrativa con el objetivo de ampliar algunas respuestas, dado que don Eduardo es el director del Colegio Edgar Cervantes, conocido como Liceo Nuevo de Atillo desde hace muchos años, es un compañero apsino de lucha, así que vamos a contar con él también en la plataforma para ampliar algunas consultas. Y bueno, ustedes quedándose en la casa y la APSE haciendo un esfuerzo inmenso de llevar la información hasta sus hogares, hasta sus casas. Queremos dar inicio porque ya muchos de los compañeros nos han enriquecido con algunas de las preguntas y queremos motivarlos a ustedes a que a través de esta plataforma nos hagan sus consultas para nosotros poder llegar hasta las necesidades específicas que ustedes tienen. Vamos a iniciar con una pregunta para la compañera Ileana Vega, y la pregunta que nos hace un afiliado es: ¿cuál es la resolución oficial que en el ámbito del Ministerio de Educación Pública regula todas las medidas pedagógicas, académicas y laborales para contener la propagación del COVID-19? Sí, muchas gracias, Norita. Bueno, vamos a ver, la última resolución que se emitió el 3 de abril de este año es la resolución MSDM 2592-2020, emitida tanto por el MEP como por el Ministerio de Salud. Esa resolución es la que se encuentra plenamente vigente y su vigencia va del periodo del 3 de abril y hasta el momento en que se termine esta crisis sanitaria o se levante el estado de emergencia nacional. Esa es la resolución que rige para todos los efectos, conjuntamente con las orientaciones del apoyo educativo a distancia, las que rigen el quehacer en este momento, de la mediación pedagógica a distancia, de todo lo que son los deberes del personal docente, administrativo docente, técnico docente, administrativo, cuáles son los servicios que continúan dándose en los centros educativos y en las diferentes dependencias del MEP. Es decir, es una resolución, es un instrumento general de acatamiento obligatorio donde se regulan absolutamente todos estos ámbitos. Muchas gracias, compañera Ileana, y queremos instar a las personas que están observando este programa por el Facebook Live que nos hagan las preguntas, y si consideran que alguna respuesta debería ser ampliada, por favor nos lo hagan saber para poder enriquecer con mayor información. Vamos a pasar ahora al ámbito del derecho laboral y
tenemos muchas preguntas de nuestra afiliación. Entre ellas vamos a consultarle a nuestra compañera, la licenciada Vivian Chávez, ¿qué pasa con los nombramientos que inician con fecha posterior al 13 de abril? Sí. Bueno, esta situación se ha estado dando en compañeros que no tenían nombramiento inicialmente, ¿verdad? Desde el mes de febrero, y por diferentes circunstancias, ¿verdad? Del llamado por el listado de oferentes y otros retrasos propios del mismo Ministerio de Educación, se les llamó para firmar un nombramiento a partir del 13 de abril. Y nos encontramos con la situación de que se da la emergencia nacional y se suspenden las lecciones presenciales. Ante estas circunstancias, el MEP lo que hace es suspender también esos nombramientos y había decidido retomarlos a partir de la fecha de ingreso. Nos indican las autoridades del MEP que no se va a dejar sin nombramiento a los compañeros, pero que se les haría un reingreso, ¿verdad?, posterior a la fecha que se decida tener lecciones presenciales. Pese a lo anterior, pese a esta circunstancia, hubo una acción legal que hizo retroceder al Ministerio de Educación Pública y tiene la orden de emitir estos nombramientos a partir del 4 de mayo. Por lo tanto, esos compañeros cuyo nombramiento iba a ser a partir del 13 de abril y posteriormente incluso se les dio otras fechas de 13 de julio y así han ido brincando, ¿verdad?, varias fechas ahí que ha puesto el Ministerio de Educación, se les tendrá que nombrar con fecha de rige al 4 de mayo, pues es una instrucción que la Dirección de Recursos Humanos le dio a las unidades de gestión del Ministerio de Educación Pública. Agradecemos mucho su respuesta, Vivian, y estoy segura que los compañeros en su casa van a estar también al tanto de lo que está sucediendo con sus nombramientos. La compañera Ileana nos habló de una resolución oficial en el ámbito del Ministerio de Educación Pública y uno de los compañeros nos pregunta si puede un jefe inmediato o superior jerárquico apartarse de los lineamientos estipulados en la resolución número MSDM 2592-2020, MEP 00713-2020 o en el instructivo de las orientaciones para el apoyo educativo a distancia. Vamos a ver, esta pregunta es de suma relevancia porque no obstante que el Ministerio de Educación Pública y el despacho del Viceministerio Académico han emitido tanto la resolución mencionada como las orientaciones del apoyo educativo a distancia, lo cierto y lamentable es que muchísimos compañeros afiliados nos han referido que algunos jefaturas inmediatas han establecido una serie de directrices diferentes a las establecidas en estos instrumentos mencionados y ante tu pregunta, por supuesto que uno contestaría no, ningún superior jerárquico puede apartarse de los lineamientos establecidos en la resolución 2592-2020 ni tampoco en las orientaciones del apoyo educativo a distancia. Ahí en esos dos documentos o la resolución se concentra absolutamente todo lo referente a la regulación de cada una de las situaciones que se puedan presentar. Muchas gracias. Y en el ámbito del Departamento de Laboral tenemos una pregunta que es una pregunta reincidente y es, compañera, ¿qué ha pasado con los problemas de pago de los trabajadores del MEP? Bueno, este año 2020, ¿verdad?, es un año definitivamente particular en todos los ámbitos, ¿verdad?, de todo ha sucedido y en el ámbito del Ministerio de Educación Pública tenemos la situación también de que en el cumplimiento de la ley 9635 el MEP tuvo que poner a derecho lo que son recargos y otros rubros salariales o componentes salariales con base a esta ley 9635, que recordemos que fue la que nosotros llamamos en algún momento combo fiscal, que ya es una realidad y que tenemos que enfrentarnos y lidiar con ella. Esa situación hizo que los retrasos normales y comunes de todos los años del Ministerio de Educación Pública se hicieran aún más largos, ¿verdad? Fuera un retraso todavía más que en los años anteriores. Y a esto le venimos a sumar
la situación de la emergencia nacional y la pandemia, en la que tenemos a trabajadores del MEP también en teletrabajo. A diferencia de años anteriores, esto provoca que nosotros no podamos visitar las oficinas directamente, ¿verdad? Como hacíamos en años anteriores, como parte de las medidas de presión para gestionar los problemas de salario y que estos se fueran solucionando. Pese a lo anterior, ¿verdad?, el equipo en general de APSE, ¿verdad?, y en este particular el departamento laboral, ha seguido trabajando y dándole seguimiento a todos los que han sido problemas de pago. Tuvimos una entrada de aproximadamente 1.300 casos, ¿verdad? Me estaba reportando hace unos minutos la compañera secretaria del departamento que ese ha sido el total de febrero a la fecha. De esos 1.300 tenemos notificados aproximadamente 850 casos. Cuando les hablo de notificados, son casos que tanto el MEP nos ha dado la respuesta de esos mismos como los que nosotros tuvimos que ir a buscar las oficinas antes de que se diera la situación de emergencia, y los que hemos tenido que estar buscando ya de manera virtual, ¿verdad?, su resolución, ¿verdad? Eso quiere decir que nos quedan otro tanto por comunicar a nuestros afiliados, que no significa que no estén resueltos, ¿verdad? Para que quede clarísimo, muchos de estos casos posiblemente ya están resueltos. Sin embargo, no han llegado las respuestas de nosotros y no lo hemos podido corroborar. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que nosotros estemos seguros que el caso se resolvió, no podemos darlo por terminado y por archivado, ¿verdad? Sino que el seguimiento se va a dar continuamente y seguimos recibiendo reportes de compañeros que no se habían animado en los primeros meses a decir tengo un problema de pago, decían me voy a esperar a la otra quincena, y resulta que pasaron las quincenas y no se fue dando el pago. Entonces todavía en estos últimos días, estas últimas semanas han ingresado situaciones particulares sobre problemas de pago, pero que estamos seguros que podemos resolverlos. Ahora, ¿qué pasa con los problemas de pago que ingresaron desde febrero y a la fecha? No ha sido posible, ¿verdad?, que se resuelvan a pesar de los reclamos que se han hecho, que están reportados y que logremos demostrar eso. Bueno, tendríamos que coordinar con los compañeros del departamento legal, ¿verdad?, para ver si es necesario hacer ya otra acción legal al respecto. Voy a aprovechar porque aquí hay una afiliada que nos pregunta, ¿qué hago si empecé a laborar en el mes de febrero y me pagaron posterior a la fecha en que inicié? Claro, eso también es una pregunta, ¿verdad?, recurrente, no de este año, ¿verdad?, de todos los años y todos los inicios de curso lectivo, por cuanto muchas veces hay compañeros, ¿verdad?, directores y directoras que les permiten iniciar a trabajar, ¿verdad?, algunos compañeros del MEP antes de tener el nombramiento en mano, ¿verdad? Entonces esto lo que provoca es que se haga un trabajador como de funcionario de hecho, ¿verdad? El trabajador es un funcionario que no está trabajando a derecho, está trabajando de hecho, pero que está respaldado por la Ley General de la Administración Pública en los artículos del 115 al 118. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo laboré de forma pública, notoria, de buena fe, a pesar de que aún el MEP no me había dado mi documento de nombramiento y mi jefe inmediato así lo autorizó, quiere decir que el mismo jefe inmediato me tiene que certificar ese tiempo que no me está cubriendo el salario. Si, por ejemplo, entré a trabajar el 1 de febrero y me están pagando mi salario a partir del mes de abril, mi jefe inmediato tendrá que certificarme que yo laboré durante esos meses de febrero a abril, y con eso tenemos que hacer un cobro, ¿verdad?, un procedimiento legal para que se le pague como funcionario de hecho. Bueno, quiero agradecer a los compañeros y compañeras afiliadas que se están reportando, que nos están dando mensajes de apoyo por este programa, que es un esfuerzo definitivo de producción para llegar a todos ustedes, y también agradecer las preguntas que nos acercan a la realidad que estamos viviendo. Vamos ahora a preguntarle a la compañera Iliana. Hay un compañero que nos pregunta, ¿cuáles son los servicios que se deben continuar prestando en los centros educativos? Bueno, esa es una pregunta absolutamente importante y una de las preguntas recurrentes. Recordemos que en esta coyuntura que estamos pasando, en donde hay un estado de emergencia nacional, obviamente acá se debe conciliar el derecho a la salud,
el derecho a la educación de la comunidad educativa en general, pero también el derecho o el interés público de que no se propague el virus. Es por esa razón que el Ministerio de Educación Pública, conjuntamente con el Ministerio de Salud, emiten la última resolución vigente que mencionábamos anteriormente, que es la 2592, y se establece como objetivo principal de esa resolución, y me voy a permitir leerlo textualmente, donde el MEP se indica en la resolución debe minimizar la cantidad de personas funcionarias que prestan servicios presencialmente y garantizar a la vez la continuidad del servicio educativo. ¿Qué significa esto? Eso significa que a pesar de que estamos en una situación donde se deben conciliar todos esos derechos indicados, sí debe darse la continuidad de servicios educativos según lo indica el artículo 7 de la resolución en los siguientes servicios, que son los servicios de vigilancia, limpieza, alimentación y mediación pedagógica a distancia en centros educativos y en todas las demás dependencias del Ministerio de Educación Pública. Esto significa que en este momento se están prestando, pero en un servicio mínimo, todos los servicios que normalmente se prestan en un centro educativo, inclusive el servicio educativo a través de la mediación pedagógica a distancia. No sé si yo pueda. Hemos estado recibiendo no sé si yo pueda. diferentes consultas. Vamos a tratar de sintetizar estas preguntas que se repiten. Y es para la compañera Iliana Vega. Dice: ¿qué dispone la resolución sobre la convocatoria de personal estrictamente necesario y sobre la prestación de servicios mínimos o teletrabajo? Muy bien, vamos a ver, es muy importante aclarar a toda nuestra afiliación que el día de hoy no estamos pretendiendo replicar las resoluciones o lineamientos que ha establecido el MEP, sino que nuestro fin es interpretar qué se entiende en cada uno de estos lineamientos establecidos, cómo deben aplicarse y cuál debe ser su correcta interpretación según los criterios asumidos por la organización, por la APSE. Entonces, ante esa consulta que hace la compañera, el artículo 7 de la resolución 2592 nos responde ese tema, pero lo vamos a ir viendo absolutamente por partes, porque el inciso D del artículo 7 engloba absolutamente a todo tipo de personal que labora en centros educativos, y para cada uno de ellos hace una serie de recomendaciones o de lineamientos, más bien se emiten una serie de lineamientos para cada clase de puestos. El artículo 7, inciso D, establece que el personal de los centros educativos convocado será el estrictamente necesario para prestar los servicios mínimos. ¿De qué? De vigilancia, limpieza, comedores escolares y del proceso de mediación pedagógica. Y a continuación señala que por lo tanto no se debe concentrar personal en los centros educativos, y aquellas personas funcionarias administrativas que se convoque ejecutarán las tareas urgentes necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos que se le asignen, sin necesidad de sujetarse a un horario determinado. Estas labores, a juicio del director o directora, se podrán realizar cuando sea tecnológicamente posible, a distancia desde su casa o por medio de un contrato de teletrabajo o en condición de disponible. ¿Qué significa un inciso tan amplio y tan lleno de especificaciones como este? Bueno, ahí podemos establecer entonces que el objetivo de esta resolución número 1 es que se minimice, como lo decía anteriormente, la presencia de personal en los centros educativos. Número 2, que los servicios de aquel personal que deba
ser convocado como el servicio de vigilancia, el servicio de limpieza o de comedores, debe darse en una condición de servicios mínimos. ¿Qué significa servicio mínimo? Servicio mínimo es el cumplimiento de aquellas tareas esenciales del puesto, pero que una vez realizadas, el servidor pueda devolverse a su casa. Es decir, que no se está obligando acá en esta resolución y en lo indicado en este inciso D a que el funcionario que deba prestar servicios mínimos deba cumplir su horario o su jornada laboral habitual, sino que una vez que preste los servicios de limpieza, por ejemplo, o la entrega de alimentos, en el caso de las trabajadoras de comedores escolares, se deben ir a su hogar sin necesidad de cumplir el horario normal del centro educativo. Pero además, lo que se extrae también de este inciso es que las labores que se puedan dar o asignar tecnológicamente a distancia desde la casa se podrán hacer también o mediante un contrato de teletrabajo o en lo que se dispone acá en la resolución o en condición de disponible para atender cualquier llamado del director o directora del centro educativo. Esto es muy importante porque creo que ahora me vas a hacer una consulta sobre las personas que tienen factores de alto riesgo y que son casos donde no podría darse el teletrabajo. Entonces vemos cómo este inciso 7, este inciso D del artículo 7 nos habla de teletrabajo o de condición de disponible, pero ahora podemos desarrollarlo más adelante cuando veamos la situación de los compañeros que puedan presentar factores de riesgo. Agradecer muchísimo a la compañera Ileana Vega, no solamente la referencia legal, sino también la interpretación que hace del documento para clarificarnos a todos los afiliados la situación que tenemos al respecto. Queríamos ver si está disponible don Eduardo Barahona, director del Liceo Nuevo de Atillo, Edgar Cervantes, para escuchar desde la perspectiva del director sobre este punto. Gracias, don Eduardo. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Realmente un honor estar en este intercambio de ideas sobre la situación y la interpretación muy clara de Viviana y la compañera Viviana. Bueno, nada más quería agregar que soy máster por viejo, pero no por título, porque tengo licenciatura. Realmente me parece que hay que poner en perspectiva lo que está pasando y la filosofía de todo este planteamiento jurídico y normativo que se ha hecho en relación a la educación a distancia, la entrega de alimentos y toda esta situación que está generando esta nanopartícula que nos tiene a todo el mundo nos tiene en problemas. Realmente creo que hay un esfuerzo enorme de parte de todos los educadores del país para tratar de resolver un problema que realmente yo quiero decir que admiro a los compañeros con el trabajo que están haciendo, porque de un momento a otro nos pasaron de un chip que teníamos toda la vida a otro, que era la educación a distancia. Los compañeros lo han asumido con mucha responsabilidad. El ministerio también pienso que desde la ministra ha planteado con mucha claridad que esto no es una cuestión meramente curricular, sino va más allá de eso. Y es un acompañamiento a los estudiantes y a las familias de los estudiantes para que este proceso, que es un proceso muy duro realmente, y sobre todo en los hogares más pobres, sea llevado de una manera lo mejor posible. Y precisamente por eso se habla de que no es necesario atiborrar a los muchachos de materia, ni mucho menos, sino es un acompañamiento, más que todo es como una palmadita a los estudiantes para seguir adelante en el proceso y que sientan que los maestros y los profesores son parte de la familia y que los van a acompañar para un feliz regreso después de que esta pesadilla pase. Entonces aquí lo que se trata más bien es de que todos estemos unidos
impresiones de ninguna especie, que sea un trabajo, que se nazca del corazón. Además de eso, que no se presiona a nadie, que la gente tiene que trabajar de la mejor manera y lo está haciendo. Hay muchos de mi generación que se están poniendo, ¿cómo se llama? Que se han puesto la camisa para resolver la parte tecnológica que realmente no la tenía y sin embargo lo han hecho de una manera eficaz. A mí me parece que esto es un trabajo totalmente altruista y de mucho sentimiento, y que creo que el magisterio lo está haciendo de una gran manera. Sí me preocupa cuando hay interpretaciones que salen del marco de lo que está establecido en las directrices del ministerio, y que creo que ha sido claro. Es un asunto de acompañamiento, es un asunto de tratar de que esto pase de la mejor manera, y realmente también hay que ver la otra parte, porque yo también, mi esposa también trabaja en educación y he visto el tiempo que ocupa en el planeamiento y el problema que genera, no digo en el caso de mi casa, pero yo me imagino que en otras situaciones, en otros contextos, compañeros con dificultades mayores también están pasando necesidades, o sea que no solo los estudiantes, no solamente las familias de los estudiantes, sino las familias de los educadores también. Entonces eso tenemos que tener en consideración. Sí, y realmente sí es necesario mantener servicios mínimos, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo he trabajado todo este tiempo, no me ha cogido a ninguna otra modalidad, porque creo que es necesario mantener la figura de la institución como tal, y también servicios para los mismos muchachos. Ahora, con respecto a las claves y toda esta cosa que están haciendo ellos, pues ellos ocupan acompañamiento y necesitan ver que nosotros los estamos apoyando también. Entonces realmente creo que es un asunto de esa naturaleza, es una filosofía nueva que tenemos que llevarla de la mejor manera, sin necesidad de atropellos de ninguna especie, ni para los estudiantes, ni para los profesores, ni para ningún miembro del Magisterio Nacional. Muchas gracias, don Eduardo. Que quedar sumamente claro, porque ciertamente es una de las dudas o clamores recurrentes de la afiliación, el tema de la convocatoria, y por suerte que tenemos acá a don Eduardo como referencia, en el tanto él es director de centro educativo, porque cuando el inciso del artículo 7 nos habla que aquellos funcionarios que se convoquen será para ejecutar tareas urgentes y necesarias. Entonces de ahí es que surge la gran interrogante de por qué en este momento en muchos centros educativos se convoca incluso a personal de clases de puesto que perfectamente son funciones teletrabajables y que pueden ser desempeñadas desde su hogar. De manera que uno ve ahí que hay un choque flagrante entre lo que establece claramente el inciso del artículo 7, donde, como les decía anteriormente, se debe minimizar la presencia de los funcionarios en el centro educativo porque estamos en un estado de emergencia nacional donde debemos minimizar la propagación de un virus. Y aún así, a sabiendas de eso, a sabiendas de las medidas excepcionales que se han tomado, a sabiendas de los lineamientos que hay, lamentablemente aún ahora algunos directores de centros educativos incurren, diría yo, en una irresponsabilidad en materia sanitaria de convocar innecesariamente al personal que podría eventualmente y con toda claridad realizar su trabajo a distancia o en condición de disponible, como lo establece claramente la resolución. Yo particularmente, personalmente, he recibido muchísimas consultas de oficinistas, de auxiliares administrativos, por ejemplo, y de orientadores, donde se les convoca por parte de los directores a acudir presencialmente al centro educativo, obviando los directores la posibilidad de lo que es el teletrabajo. Y entonces yo sí quiero insistir mucho acá, todas aquellas personas que estén pasando por esta situación, hay que hacer énfasis en que los lineamientos son claros y que cualquier jefe inmediato
que no acate estas disposiciones que son de orden sanitario, ¿verdad?, puede estar incurriendo en un riesgo grande a la salud, no solo de los funcionarios, sino de la comunidad educativa en general. Por eso hay que hacer un llamado en este sentido, a que hay que obedecer y minimizar por completo toda la presencia de funcionarios en el centro educativo, y aquellos que asistan, como bien lo dice la resolución, es solo para ejecutar labores absolutamente mínimas y retirarse a sus hogares apenas las hayan concluido. Muchas gracias, Iliana. Esta era una de las preguntas más recurrentes que tenemos, y agradecer a nuestra afiliación que por diferentes vías nos siguen diciendo y nos siguen agradeciendo este esfuerzo de reinvención a nivel de comunicación que APSE está haciendo para acercarse a sus afiliados, y tenemos múltiples preguntas. Ahora vamos a retomar en la parte laboral, más bien con lo que tiene que ver con gestiones administrativas. Y voy a hacerte dos preguntas que yo creo que están un poco relacionadas por ser gestiones administrativas. La primera dice, ¿cómo hago si deseo desestimar si el MEP está cerrado? Y la segunda, ¿qué hago si necesito una certificación de que me encuentro inactivo con el MEP por desestima, por cese o por renuncia? Muy bien, sí. Efectivamente, ¿verdad? Como dijimos, las puertas de las oficinas del Ministerio de Educación Pública se encuentran cerradas. Hay compañeros trabajando en teletrabajo y otros sí están acudiendo a las oficinas, pero a puerta cerrada. En estas circunstancias, para lo que son las desestimas, las están recibiendo vía correo electrónico en la unidad de gestión correspondiente. Sobre esto sí tenemos que recordar que hay una nueva directriz a partir de este año 2020 en la que nos indican que tenemos que dar un preaviso para realizar estas desestimas, ¿verdad? Este preaviso responde a lo que es el principio de admisibilidad en la administración pública. Es uno de los principios de la administración pública que el patrono se puede subrogar. Entonces el patrono solicita un mes de preaviso para hacer estas desestimas. Entonces, si las desestimas corresponden a un nombramiento en la unidad de gestión de secundaria académica, ahí será donde tenemos que enviar vía correo electrónico la gestión. Si es en la unidad de secundaria técnica, ahí será donde enviamos la desestima, ¿verdad? Vía correo electrónico. Y así respectivamente en cada una de las unidades. Obviamente también tenemos que enviársela vía correo electrónico oficial del MEP a nuestro jefe inmediato, ¿verdad? Recordemos que esa directriz, o más bien indicar para los que no conocíamos sobre la directriz, se manifiesta en ella que debemos de darla al superior inmediato con copia de la unidad de gestión, ¿verdad? Entonces en este momento sería al director institucional o al jefe inmediato y a la unidad de gestión por la vía oficial del correo electrónico del MEP con un mes de anticipación, que sería el preaviso. Sobre la segunda consulta, me parece que era cómo hacemos si necesitamos una certificación, ¿verdad?, en la que nos diga que estamos inactivos. Año a año, ¿verdad?, tenemos circunstancias de compañeros que no los nombraron a inicio del año, lo cual podría resultar que a mitad del año los nombren, al final los nombren por sustitución en algunos casos, o que del todo en el año se queden sin nombramiento. En estos casos, y particularmente ahora, ¿verdad?, con la situación de la emergencia nacional, como bien lo decía don Eduardo, estamos en una situación económica en la que los compañeros que se están quedando sin nombramiento, no solamente porque están quedándose sin nombramiento, sino porque tienen muchos familiares que se han quedado sin trabajo, que se han reducido las jornadas, entre otras circunstancias a nivel mundial que hemos podido observar en estos últimos meses, están necesitando con urgencia retirar lo que es el Fondo de Capitalización Laboral, ¿verdad?, lo que llamamos el FCL, que en muchas ocasiones lo retiramos cada 5 años, otras personas no lo retiran y queda ahí en el fondo, pero que cuando hay una ruptura laboral, ¿verdad?, ya sea por renuncia, ya sea por cese, despido, ¿verdad?, podemos retirarlo. De igual forma, si tenemos fondos en caja de ande y estamos dejando nuestra relación laboral con el Ministerio de Educación Pública. Entonces muchos compañeros de forma desesperada nos dicen, ¿cómo hacemos nosotros para retirar un documento, ¿verdad?, si están cerradas las puertas? Bueno, hay
También correos electrónicos para hacer este tipo de gestiones si se están realizando por medio de citas, ¿verdad? En este caso el correo electrónico sería plataformaservicios@mep.go.cr. Repito, plataformaservicios@mep.go.cr, mediante el cual podemos escribir y solicitar una cita para que se nos otorgue este documento y poder así con él retirar los fondos a los cuales tendríamos derecho. Muchísimas gracias, Vivian. Y nos toma esta pandemia con una situación que requiere la reinvención y la protección de unos a otros. La pregunta siguiente es para la compañera Ileana y dice: ¿qué dispone la resolución sobre la convocatoria del personal estrictamente necesario? Disculpen. ¿Qué regula la resolución número MSDM 2592-2020, MEP 00713-2020, en el caso de las personas trabajadoras con factores de riesgo? Y hay una más de una compañera que quizá está relacionada, dice: ¿cómo se justifica el estado de salud y ante quién? Muy bien, esta pregunta, como vos decís, Nora, en este estado de emergencia sanitaria, se aúna a la situación de riesgos de salud que tienen muchísimos de nuestros compañeros que laboran en centros educativos o en cualquier dependencia del Ministerio de Educación Pública. La resolución 2592, también en su artículo 7, inciso H, regula este tema y establece que todas las personas adultas mayores, recién operadas, con afecciones subyacentes graves, con enfermedades cardíacas o pulmonares, asma, diabetes, hipertensión y otras que impliquen algún riesgo a la salud, deben permanecer en sus casas. La resolución es absolutamente clara, deben permanecer en sus casas. Y quiero hacer muchísimo énfasis en esto, porque hemos recibido en el Departamento Legal de APSE, todos estos días que hemos estado dando consulta a través de la línea telefónica, a través de correo, a través de nuestros WhatsApp, de compañeros con afecciones y con grandes riesgos a la salud, que nos indican: el director del centro educativo hace caso omiso a mi condición de salud, el director del centro educativo hace caso omiso a un dictamen médico y me hace continuar laborando. En esa condición tenemos a infinidad de auxiliares de vigilancia o agentes de seguridad de centros educativos, incluso trabajadoras de comedores escolares que han tenido que ver con la distribución de los alimentos, y otros funcionarios que laboran también en las diferentes dependencias del MEP. La resolución es clara, repito: todas las personas con alto riesgo deben permanecer en sus casas. Y aunado a la consulta que me decía de que cómo se o ante quién se solicita o cómo se justifica, la resolución nos indica que debe justificarse ante el superior jerárquico. Y es muy interesante, Nora, porque nos da dos posibilidades. Vean qué interesante. Dice este inciso H del artículo 7 que el estado de salud se justifica ante el superior jerárquico, quien tomará la decisión pertinente con fundamento en el conocimiento personal previo de la dolencia de su subalterno o, en caso de duda, solicitando un dictamen médico. Vean que incluso acá, con solo que el mismo director del centro educativo conozca que su subalterno tiene alguna enfermedad que lo coloque en riesgo ante esta emergencia sanitaria, ni siquiera debería el director, y la resolución así lo posibilita, ni siquiera debería pedirle ningún dictamen médico. Aquí está claro: con solo el conocimiento previo de la dolencia que conozca el director, eso es suficiente. O bien, en caso de duda, solicitar el dictamen médico correspondiente. Pues aquí estamos lamentablemente en una situación en donde en muchos casos ni una ni otra, sabiendo directores de la dolencia que tiene su personal, los tienen ahí trabajando
incluso presentando dictamen médico, igual los tienen trabajando, ¿verdad? Entonces yo quiero apelar a esto y que por favor todas las personas que se encuentren en esta situación inmediatamente se comuniquen con nosotros, porque cualquier director de centro educativo que inaplique estas disposiciones y que exponga al personal a una situación de riesgo de salud, obviamente podría verse inmerso en un proceso disciplinario con consecuencias incluso de tipo penal, porque las medidas sanitarias emitidas a raíz de esta emergencia nacional son de orden público, son de acatamiento obligatorio, que incluso pueden rayar en una situación de un delito de desobediencia. Yo sí quisiera, y no sé si hay posibilidad, y si don Eduardo nos está escuchando, que pudiéramos conectar con don Eduardo, porque a mí me interesa muchísimo ver cuál ha sido la experiencia de él con el manejo de personal de alto riesgo y cuáles las disposiciones que en su condición de director ha tomado al efecto. Sí, yo tengo 2 casos específicos de esa naturaleza y los 2 están en la casa. Uno es auxiliar administrativo y otro es oficinista, y haciendo teletrabajo cuando se ha requerido, y esa es la situación. O sea, inmediatamente de que se dio la situación de la condición de alto riesgo, inmediatamente se fueron para la casa sin ninguna discusión, porque hay que acatar eso, y además que son personas que pueden en su momento tener una complicación si son contagiadas. Entonces realmente no puede uno tomar una decisión que después vaya a tener otras consecuencias para uno y para la familia de la persona que es trabajadora. No sé si... Gracias, don Eduardo. Bueno, seguir agradeciendo a la afiliación por los estímulos que está haciendo la APSE para llegar y acercarse y precisamente recoger todas esas preguntas. Por el tiempo, sabemos que no nos va a dar ya el tiempo para responder todas las preguntas. Sin embargo, gracias al apoyo que hemos recibido por diferentes medios y las palabras de cercanía que recibimos, vamos a propiciar este espacio en la sección El Abogado en Casa los días miércoles a las 4 de la tarde y por 1 hora. Así que los compañeros que no reciban en este momento una respuesta para sus preguntas, vamos a buscar vías para responder, y además el próximo miércoles estaremos aquí a la misma hora con respuestas para las preguntas que han sido insumos de cercanía para conocer mucho mejor la realidad de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Vamos a pasar a laboral y vamos a generar una pregunta que dice así: ¿qué procede, dice un compañero, si estoy en propiedad y no alcanzan las lecciones para completar mi propiedad? Sí, bueno, esto es una situación de preocupación en los compañeros y compañeras que se han encontrado en esa situación. Hay que valorar las diferentes circunstancias, si hay más compañeros en el departamento, ¿verdad? Si es efectivamente a ese compañero el que le corresponde, que se le reajusten las lecciones. Primero se debe hacer un análisis de todo lo que es los atestados de los compañeros del departamento al que corresponda el reajuste. Si soy, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás del área de matemáticas, y me indican que no me alcanzan para completar mis 40 lecciones que tengo en propiedad debido a que hubo una disminución en la matrícula, tengo que comenzar a hacer el análisis. Si tengo 3 compañeros en el departamento de matemáticas, ¿cuál de esos 3 compañeros, o 4, ¿verdad? Contando el compañero que hace la consulta, tiene menos atestados para que se me aplique el reajuste? Ese análisis se hace en primera instancia con la categoría profesional. Si tengo empate en cuanto a la categoría profesional, tenemos que pasar a lo que es los años de servicio.
En este punto de los años de servicio tenemos que tener mucho cuidado porque corresponden a los años de servicio que tengamos en el puesto específico por el cual estamos defendiendo nuestras lecciones. Entonces, si por ejemplo fui oficinista, ¿verdad? Y ahora soy profesor de matemáticas, esos años de servicio en los cuales fui oficinista no me van a contar para poder tomarlos en cuenta como puntos a favor para ese descarte en el proceso de reajuste. Si persiste el reajuste en la situación de años de servicio, tenemos que ver cuál fue la calificación que obtuve en esos años de servicio. Si yo tengo 10 años de servicio y mis otros 3 compañeros también, pero resulta que los años de servicio de esos compañeros tuvieron calificaciones de buenos, muy buenos, y todas mis calificaciones fueron excelentes, yo voy a tener prioridad porque voy a tener más puntuación y posiblemente no me corresponda el reajuste. Caso contrario, me correspondería a mí. En última instancia, si persistiera el empate, ¿verdad? Lo que son años de servicio y calificaciones, correspondería a los puntos de carrera profesional. Y aquí es muy difícil que haya empate, a no ser que nadie lo tenga actualizado y todos tuvieran 9 puntos, ¿verdad? Cosa que ya ahora es muy difícil que suceda. Entonces ese sería como el último, casi que el último escalón de descarte, ¿verdad? Por los cursos que tenga adicionales a los atestados requisito. Ahora, ¿cómo se hace ese proceso? Bueno, una vez que el director institucional reporta a las unidades de gestión que no alcanzan esas lecciones para la persona que le corresponde el reajuste, el MEP le hará llegar una carta a esa persona y le dará un tiempo para indicarle que debe escoger en cuáles instituciones educativas desea que se aplique ese reajuste. O bien, si ha pasado mucho tiempo y el MEP no lo hace, el servidor puede solicitar ese reajuste también. Aquí tenemos de por medio algo muy importante, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, porque resulta que los servidores van a seguir recibiendo todo su salario a pesar de que no estén impartiendo estas lecciones. Entonces, si no estamos impartiendo estas lecciones, pero estamos recibiendo el salario y estamos deseando que se nos aplique ese reajuste porque nos sentimos incómodos con la situación, porque nos están poniendo a hacer trabajos administrativos que no exactamente es obligatorio que lo realicemos, porque no fuimos nombrados para realizar un trabajo administrativo, sino para cumplir con una labor propiamente docente, podemos solicitar que se nos reajuste en las instituciones que tengamos conocimiento que existen esas lecciones. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado con un detallito que tenemos con los compañeros propietarios. Muchas veces tenemos compañeros propietarios que, por ejemplo, tienen 40 lecciones en propiedad, pero además tienen las 4 lecciones interinas que completan las 8, ¿verdad?, por las 4 de planeamiento. Como no nos salen las lecciones en propiedad, o no nos salen las 44, ¿verdad?, que teníamos nombrados tanto en el proceso de lecciones en propiedad más interinas, vamos a suponer que nos están saliendo solamente 37 lecciones de mi propiedad, pero que tenemos 3 cocurriculares más, 3 lecciones que no sean académicas más, de club, de hora guía, que me está completando a 40 lecciones, pero no me está llegando a esas 44 que tenía inicialmente. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Los compañeros a veces cumplen el horario de las 44 lecciones y piensan que van a cancelar las 48 lecciones aún sin estar impartiendo esas 3 lecciones que me quedaron de más. En estas circunstancias no ocurre de esta manera. Tendría que cumplir el horario solo de las 40 lecciones, pero no me van a pagar las lecciones interinas, porque esas lecciones interinas me están paliando las lecciones que me están haciendo falta de mi propiedad. Entonces, en lugar de cumplir con las 44, únicamente tenemos la obligación de cumplir con las 40 en propiedad. Entonces, mucho cuidado con eso, porque después los compañeros quieren venir a cobrarnos, ¿verdad? O más bien a pedirnos que les cobremos ante el MEP las lecciones completas de la propiedad más las interinas, ¿verdad? Y claro, con justa razón, porque ellos ya cumplieron con ese horario, ¿verdad?, por una situación tal vez de desconocimiento o desinformación, y que a la vez, ¿verdad?, el mismo jefe inmediato tampoco se lo aclaró.
Entonces sí tenemos que tener previsto esa situación, esa circunstancia, y como les digo, sí tener claro que el salario se les debe seguir cancelando. En los casos de los colegios técnicos sucede un poquitito diferente, porque lamentablemente tenemos una concepción, ¿verdad? O se maneja en el Ministerio de Educación Pública que las lecciones técnicas, que son de 60 minutos, ¿verdad? Hora reloj, tienen una parte que son de recargo. Esos 20 minutos que se trabajan de más es un recargo que inició siendo el 40%, ¿verdad? Sobre el salario base. Sin embargo, tenemos que tener claro que un recargo es una función adicional que hacemos a nuestras labores. En este caso no es una función adicional. Pese a lo anterior, lamentablemente es un tema que tenemos que tratar de resolver en algún momento. Lo ven como un recargo, y entonces en estos casos de las lecciones técnicas no se nos van a cancelar ese recargo si no estamos impartiendo efectivamente las lecciones. Solamente se cancelaría los 40 minutos, es decir, la lección sencilla, y no se nos estaría cancelando ese recargo. En estos casos quiere decir que es más urgente que se nos aplique el reajuste de lecciones para no tener que perder parte de nuestro salario, pues no es culpa nuestra, ¿verdad? Por lo general, que no nos salgan la cantidad de lecciones que adquirimos inicialmente en nuestra propiedad. Muchas gracias, Vivian. Hemos tratado de sintetizar las preguntas, de organizarlas para poder dar la mayor cantidad de respuestas, y vamos a hacer la última pregunta, ¿sí? A la compañera Iliana. Lastimosamente no tenemos más tiempo, pero vamos a ampliar con otro programa el próximo miércoles, y mientras nosotros tengamos este espacio especial, esta época especial, APSE seguirá haciendo esfuerzos por llegar a la afiliación, por acercarse a la afiliación y poder dar respuestas para que pueda empoderarse en un periodo difícil, en un periodo nuevo donde nos reinventamos a través de la información saludable, la información correcta. Bueno, Iliana, sería la última pregunta, y es de una compañera que nos dice que si es obligatorio por parte de los docentes presentar una bitácora de acciones realizadas desde el hogar hacia la jefatura inmediata. Gracias. Perfecto, sí. Vamos a ver con el tema de la bitácora o de una serie de informes que están pidiendo los superiores jerárquicos a los docentes. Yo tengo acá una aclaración con respecto al uso de bitácoras para docentes que fue emitida por el Departamento de Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de San José Norte, que me parece muy interesante y totalmente, por supuesto que la compartimos. Dice lo siguiente: la bitácora fue facilitada y enviada por el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, para uso exclusivo de los docentes de audición y lenguajes y terapeutas del lenguaje, como respaldo de sus acciones, y que lo pueden guardar en caso de necesitar evidencia. Sin embargo, como les mencionábamos al inicio, que la resolución 2592 y las orientaciones del apoyo educativo a distancia son los que establecen todos los lineamientos en este tema. Tenemos a su vez en el instrumento o documento de orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia, en la página 41, para que ustedes tengan la oportunidad de buscarlo, se establece que los directores de centros educativos deben revisar los planes, cronogramas y actividades curriculares, así como las estrategias de mediación pedagógica virtual, sean sincrónicas o asincrónicas, para garantizar la correcta aplicación de las actividades propuestas por el personal docente, procurando evitar el exceso de carga académica para la persona estudiante. Pero aunado a ello, se establece en ese documento que por parte de los docentes se debe elaborar las guías de trabajo autónomo, y es precisamente estas guías de trabajo autónomo las que van a ser el insumo por excelencia para evidenciar la labor que están desarrollando
los docentes desde sus casas como mediación pedagógica virtual. De manera que la respuesta es no. No deben el personal docente llenar ninguna bitácora porque ya precisamente la guía de trabajo autónomo es la evidencia de la labor que están desarrollando desde sus casas. Y yo no quisiera terminar sin una pregunta que entró de última hora y que me parece fundamental. Si nos ayudas, Ileana, dice, ¿qué pasa con los directores que no quieren hacer caso? Bueno, recordemos que, y es muy importante porque nos permite cerrar muy bien, el hecho de que en este momento se esté dando lecciones, no de manera presencial, sino la mediación pedagógica a distancia y que se estén dando servicios mínimos de vigilancia, limpieza, comedores escolares, etcétera. Eso no significa en absoluto que no rija para todos sus efectos igual el Estatuto de Servicio Civil, la ley de carrera docente o el título 1 o el título 2 según sea el caso, de manera que cada funcionario o funcionaria del Ministerio de Educación Pública en el lugar donde esté desempeñando sus labores en este momento debe cumplir absolutamente sus deberes, llámese docente, llámese conserje, llámese auxiliar de vigilancia, llámese director, auxiliar, etcétera. De manera que si un director no acata estos lineamientos que han sido emitidos oficialmente por el Ministerio de Educación Pública y que son de acatamiento obligatorio y que son la guía general que involucra a todos los actores del proceso educativo, pues ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo, inmediatamente y lamentablemente, porque no quisiéramos llegar a eso, pero vamos a tener que presentar las denuncias del caso para que se abran eventualmente los procesos disciplinarios de rigor que procede ante un no acatamiento de disposiciones que en un estado de emergencia nacional y que son superiores y que nadie puede evitar cumplir, se estén lamentablemente desacatando. Muchísimas gracias y lastimosamente hemos llegado al fin de esta sección, El Abogado en Casa, que precisamente le da los insumos a cada uno de ustedes para empoderarse con la información correcta. No quiero despedirme sin agradecer a todos por la cercanía que nos han hecho sentir, por todas esas preguntas que son precisamente material para el próximo programa. Queremos además agradecer a la Junta Directiva por el esfuerzo, a la Secretaría de Comunicación, a todo un equipo de trabajo que ha estado aquí con nosotros y sin duda a don Eduardo Barahona, quien desde su casa nos ha dado la atención y las respuestas que nos ayudan a entender un poco mejor el área administrativa. Gracias, don Eduardo. Muchas gracias a ustedes y un honor haber participado a la par de tan distinguidas damas. Realmente eso lo llena de satisfacción a uno y que me hayan tomado en cuenta también. Muchos años de estar en ACCE y siempre deseoso de poder servir en cualquier momento. Lo sabemos, don Eduardo. Muchas gracias. Quiero agradecer también a nuestra compañera Ileana Vega, quien siempre tiene una disposición y una forma muy didáctica de mostrarnos cómo las leyes nos protegen. Muchas gracias, Norita. Realmente yo los invito porque ya que nos van a dar la oportunidad de seguir en un espacio como este, en la página de APSE Informa, del Facebook de APSE o en la página web de APSE, están los números telefónicos y los números de WhatsApp de nuestro departamento legal y bueno, también el departamento laboral y todos los departamentos de la APSE, donde igual hemos seguido continuamente con nuestras labores y recibimos todos los días muchísimas llamadas, muchísimos mensajes y consultas de la afiliación, así es que los insto a que lo sigan haciendo y a que para el próximo miércoles tengamos una gran bitácora ahí sí, ¿verdad? De preguntas que podamos atender en un espacio tan importante como este y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad. Y agradecer también a nuestra compañera Vivian Chávez del Departamento Laboral, porque ha evacuado muchas de las dudas recurrentes de nuestros compañeros que hemos tenido que enfrentar en los colegios, en las escuelas, los centros educativos en general. Sí, con todo gusto, estamos para servirles. Decirles que tengamos calma, no nos desesperemos, sabemos que estamos pasando por circunstancias pues bastante delicadas, muchas veces pues tratamos de minimizarlas porque para
pues psicológicamente, ¿verdad? Autoanimarnos, tratar de seguir adelante, pero sabemos que todas nuestras familias y cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar, pero que sabemos que si tomamos las medidas pertinentes vamos a salir de esto pronto, vamos a poder volver a la normalidad y pues salir avante con todo lo que nos corresponde. Nuevamente les indico, es un gusto haber estado con ustedes por acá y hasta la próxima. Pues cerramos por acá el programa y muchas gracias a todos y todas.